genere más bien, perdón. Sí, entonces así como resumiendo, un poquito sería que antes de la Segunda Guerra Mundial, durante muchos años, durante muchos siglos, se consideró que el punto de vista más importante para leer una obra de arte era el autor. Entonces tenías que estudiar al autor, tenías que estudiar qué quiso hacer, tenías que estudiar cómo lo hizo, y lo más importante era el punto de vista del autor. En la década de los 60 y la década de los 70 viene esto del estructuralismo y te dice, lo más importante es la obra, lo más importante es el texto. Y esa es la teoría de Roland Barthes de su primera etapa, ¿no? 60, 70, lo más importante es la obra. Y luego a partir de 1970, 70, 75, 80, va a decir, no, lo más importante es el lector, lo más importante es el receptor. Y esta teoría de que lo más importante es el lector, que lo más importante es el receptor, se va a continuar en toda la teoría del arte posmoderno, que te dice que lo más importante está en el que está leyendo, en el que está viendo, en el que está observando, y entonces dejan por un lado la obra y dejan por un lado al autor. Entonces llega este Humberto Eco y dice, no, 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 es completamente aberrante solamente quedarte con el punto de vista del observador, solamente quedarte con el punto de vista del lector, tienes que regresar a la obra y tienes que regresar al autor. Entonces lo que te pide Humberto Eco es que no te quedes solamente con el punto de quien estás recibiendo, sino te vayas a la obra y te vayas al autor, ¿no? Pero sí podemos decir que hay estas tres teorías, ¿no? El que cree que lo más importante es el autor, el que cree que lo más importante es la obra, como Roland Barthes, o el que cree que lo más importante es el receptor, es el lector, ¿no? Y esa sería la segunda etapa de Roland Barthes, ¿no? Que cree que lo más importante sería este lector, ¿no? Y ahí estarían así como estos tres puntos de vista, de que dependiendo de cuál punto de vista tú favorezcas, te puede dar lecturas diferentes del texto, ¿no? Entonces, si tú crees en el autor, vas a ir a buscar mucho quién es el autor, por qué lo hizo, cuándo lo hizo, todo el contexto de cómo lo está haciendo. Si tú eres más formalista, te vas a ir más a la obra y vas a buscar más el narrador, el personaje, el tiempo, el espacio. Y si tú eres completamente posmodernista, pues te vas a ir para la parte del lector, ¿no? Pero ya depende de la teoría y de la metodología que tú tengas para interpretar una obra, ¿no? Sí, ¿cuáles de esos tres elementos es más importante, ¿no? Pero Humberto Eco decía, pues son los tres y te tienes que ir a ver la obra, a ver el autor y también tú buscar una interpretación, pero sin desapegarte de la obra, sin desapegarte del propio autor. Porque si no dice Humberto Eco que todo se vale. Entonces Humberto Eco decía, no, es muy feo pensar que todo se vale. Entonces Humberto Eco decía, no, hay reglas que te dicen que te vayas a la obra y que te vayas a conocer el autor.